Cristina Santamarina, socióloga, amiga. Miguel Ángel Cuevas, traductor de Pasolini en Nórdica. Muchas gracias por venir desde Sevilla, desde Madrid a esta presentación. Muchas gracias a Letras Corsarias por acogernos. Este año Nórdica cumple 20 años, estamos de celebración. Y esta es una de las celebraciones importantes para nosotros porque vamos a hablar de uno de los pilares de la editorial. Cuando creamos Nórdica hace 20 años, teníamos una línea clara que era la literatura nórdica. Este año puede publicar Hambre de Knut Hamsun. Hamsun es uno de los grandes pilares de la editorial. Stig Dagerman, que acabamos de publicar La Serpiente, es otro de los grandes pilares de la editorial. Y sin lugar a dudas, uno de los autores que quería que estuviese en el catálogo de Nórdica desde el comienzo era Pier Paolo Pasolini. Pasolini es uno de los grandes intelectuales del siglo XX, cineasta, poeta. Publicamos hace años ya Chavales de Arroyo, con traducción también de Miguel Ángel, Una vida violenta, la poesía de la religión de mi tiempo. Y durante todos estos años estaba en mi mente que en algún momento tenía que llegar Petróleo. Este monumento absoluto de la cultura europea del siglo XX. Este libro difícil de clasificar, y eso está muy bien, en tiempos en los que todo es fácilmente etiquetable, en los que las librerías se llenan de libros de lectura fácil, de consumo rápido. Pasolini nos muestra que él no quería crear un artefacto de consumo rápido, ni tampoco de fácil olvido, ¿no? Yo creo que ellos vais a ver una conversación realmente fascinante. Hemos tenido la suerte de asistir 3 veces a las presentaciones que hacen ellos dos juntos, que no se conocían, se han hecho ya como un equipo han hecho. Yo soy aquí puro espectador, privilegiado de poder estar con Cristina y con Miguel Ángel. Va a intentar desentrañar lo que es este artefacto, pero lo que hay que hacer es leerlo. Yo creo que hay que adentrarse en Petróleo sin prejuicios, para leer un libro que es una novela, pero que no es una novela, que es un ensayo y no es un ensayo, en el que hay sobre todo poesía, análisis político y mucha lucidez. Y bueno, es de estos libros inagotables que cada vez que abres una página empiezas a leerlo. Más allá de la dificultad de la que a veces Pasolini te mete, porque obviamente no es un libro de fácil lectura, siempre vas a encontrar algo y siempre vas a disfrutar. Y esto pasa cada vez menos en la literatura, y pasa cada vez menos en la sociedad, y pasa cada vez menos en el cine y en las librerías. Encontrar libros así cada vez es más complicado. De manera que esto es un acto de rebeldía, y qué mejor sitio para este acto de rebeldía que Letras Corsarias, donde está Pier Paolo Pasolini ahí atrás, y donde cuando hablamos con Rafa, en algún momento habría que presentar a Pasolini en esta librería. Era ineludible y era, bueno, de alguna manera es un regalo que nos hacemos también en Nórdica, poder estar aquí con vosotras y vosotros hoy para conversar y juntos intentar entrar aún más en el universo tan completo, maravilloso de Pier Paolo Pasolini. Le doy la palabra a Cristina Santamarina para que empiece ella en este viaje por el universo de Pasolini. Gracias. Gracias, Diego, muchas gracias. Bueno, gracias a todas vosotros que estáis aquí. Es un placer realmente poder presentar a Pasolini y mucho más en un sitio que se llama Letras Corsarias. O sea que era como que de alguna manera había que pasar por aquí y correspondía pasar por aquí para presentar este libro, este texto, que es un trabajo que solamente una figura de los excesos en su ser y en su hacer, que fue Pasolini, podía ser. Seguramente conoceréis que es un cineasta arriesgado, un poeta de hondura notablemente evidente en toda su poesía, desde las primeras poesías hasta las últimas, y una figura transgresora, muy transgresora en su hacer y en su quehacer. En su ser mismo, el destino parece haberle jugado incluso una pasada terrible, justamente por su capacidad transgresora. Me gustaría decir de Pasolini, contar brevemente
mirada que tengo sobre él, pero que en realidad no es mía, sino que se la plagio, y lo digo con honestidad, a una entrevista que en su momento hizo una figura tan distante y tan distinta de Pasolini, que fue Kofi Annan. Kofi Annan fue secretario de Naciones Unidas durante muchos años, fue un excelente negociador. De hecho, sin ninguna duda, en la retrospectiva veremos que son años mucho más apaciguados que lo que estamos viviendo. En una entrevista que le hacían a Kofi Annan contaba una anécdota cuando le valoraban la capacidad negociadora. Traía una experiencia personal. Él era niño de un país africano, de Sudán, donde contaba que un profesor en un momento les ponía a los estudiantes, a los alumnos, un folio en el que había un punto. Y entonces les preguntaba, ¿qué veis aquí? Y entonces los estudiantes, los alumnos decían, un punto. Y el profesor les decía, no hay que ver el punto. Hay que ver todo lo que hay alrededor del punto. Es la única forma de comprender. Perdón, pero me acabo de dar cuenta que hay una persona amiga que está aquí presente. Yo creo que de alguna forma Pasolini es lo que hace en Petróleo. Coge un punto que es una historia, una crónica, una denuncia de la empresa nacional de hidrocarburos. Eso le da un poco el sentido al nombre de Petróleo. Y al mismo tiempo construye a partir de eso todo lo que hay alrededor. Y eso, recordando esta declaración de Kofi Annan, que no tiene nada que ver con Pasolini, de alguna forma me servía como figura para tratar de sintéticamente decir lo que me parece que hace en este libro. Es un libro donde pone en evidencia que ha sido un lector brutal, impenitente, descomunal como lector. Ha sido un lector tan voraz y posiblemente tan arriesgado como lo ha sido como escritor. En Petróleo, si la leéis, veréis que está presente, por supuesto, Dante Alighieri, que está la Divina Comedia como trasfondo, pero está también, y lo tengo que leer algunos, no rescato a todos, sino a muchos, está Dostoyevsky, está Sade, está Blanchot, está Norman Brown, está Shakespeare, está Freud, Nietzsche, Marx, Sándor Ferenczi, Musil, Benjamin, Mircea Eliade, Ezra Pound, que fue un personaje muy controvertido porque fue un escritor que además abrazó el fascismo con una gran convicción. Krakauer. Está también el Lazarillo de Tormes, lo cual me parece que a esta ciudad le tendría que corresponder especial interés para verlo. Están los místicos. Podríamos decir que está más San Juan que Santa Teresa, pero también está Santa Teresa. Está la Escuela de Frankfurt, y está toda la perspectiva de la Escuela de Frankfurt, están los estructuralistas, pero también están los periódicos en los que él participaba, en los que él leía. Está desde el Diario del Vaticano, por supuesto la Unità, el periódico que era del PCI, del Partido Comunista Italiano, el Corriere della Sera, pero también están las mitologías mediterráneas, está sobre todo una búsqueda de tratar de construir todo ese espacio que rodea y que tiene que ver con lo que él toma como referente, que es una historia muy bien contada, muy bien analizada. Es un lingüista, aunque nunca se haya declarado un lingüista. Es un lingüista que conoció a Saussure, a Benveniste, a Barthes. Umberto Eco aparece incluso como un personaje que seguramente vais a descubrirlo, o cuando casi en la descripción física que hace Umberto Eco, en uno de los tantos personajes que aparecen en el libro. Es un hombre que viene del dialecto, del Friuli, que en ese sentido tiene una gran capacidad para hacer una cosa fundamental que yo creo que está presente en este profundo trabajo que hace sobre la reconstrucción de toda, o la construcción que hace alrededor de la idea de petróleo. Y es un principio que a mí me parece fundamental, y es situarse en el lenguaje, en el propio lenguaje, como un extranjero. Mirar el propio lenguaje como desde fuera, para poder entenderlo, para no dar por obvio nada, que nada quede obviado. Y eso lo hace en el lenguaje.
Y eso es una perspectiva que desde luego permite construir una profunda capacidad de poner la lupa sobre todo lo que se dice, sobre lo que se nombra, sobre cómo se dice, pero incluso contarnos los tonos con el que muchas veces se dicen. Gran lingüista que asumió una dimensión política de la lengua que también la tiene. Ese lenguaje al que pertenecemos, aunque siempre nos parezca que es un instrumento nuestro, en realidad pertenecemos al lenguaje, y así lo pone muy en evidencia el propio Pasolini, cuando y aquí cito literalmente una frase de él, no debemos nunca aceptar el lenguaje de nuestros enemigos. Frase que lo repite varias veces a lo largo del libro. No debemos nunca aceptar el lenguaje de nuestros enemigos, porque en ese lenguaje hay una intención política. Es un semiólogo en prácticas. Nunca pretendió competir con los grandes teóricos de la semiología, pero tiene una capacidad notable para desentrañar tanto a los personajes, cosa que lo hace con una fruición solo pasoliniana, y con un grado de detalle que los vuelve verosímiles, que los construye, que nos permite verlos, incluso apropiarnos de ellos, de sus circunstancias, y en ese diálogo que inevitablemente hacemos quienes leemos con los personajes que van apareciendo. Hay una construcción de ambientes que es realmente exquisita y que creo que es lo que le da sentido a que aquí esté hablando una socióloga, porque hace una descripción y un análisis de una pertinencia tan lúcida, tan perfecta, tan notable de lo que son los interiores de los espacios, de lo que son los exteriores, los espacios que tienen que ver justamente con la construcción de los barrios, las fronteras entre los barrios burgueses y pequeños burgueses, entre lo de los trabajadores y lo del lumpen, o los marginados directamente. El trabajo y las formas en cómo se construyen las interacciones sociales dentro de cada diferente segmento social y entre los diferentes segmentos sociales, entre mujeres, entre varones, entre mujeres y varones, entre esas figuras que en esos momentos, a diferencia de 50 y tantos años después, podríamos llamar aquellos que no son ni femenino ni masculino. Es un narrador excepcional y aquí lo pone en evidencia, aunque ya lo sabíamos por el cine y lo sabíamos por su poesía y por otras obras, pero aquí hay una cosa descomunal en el sentido exacto del término, está fuera de lo común. Tanto es así que es imposible tratar de caracterizar qué es exactamente petróleo, porque en Petróleo hay una novela magnífica, pero también es un diario de campo, también son cuadernos de notas, también hay apuntes oníricos, también hay tratados expositivos, hay ensayos desde diferentes hipótesis, desde parábolas, hay textos persuasivos, hay lirismo y hay dramatismo, hay una voluntad didáctica, hay pornografía dura y pura, con lo que pone además muy en evidencia una tesis o una hipótesis que a mí me parece importante, que es que la pornografía y Eros tienen muy poco que ver. Aquí en este trabajo de Pasolini eso cobra una fuerza que os evito los ejemplos, os propongo que vayáis directamente al libro. Y creo que hay todo el tiempo un lector en su cabeza, y esto lo he dicho en las anteriores presentaciones, creo que hay un lector, no una lectora. Creo que hay un lector masculino, lo cual no evita que alguien que como yo parezca una mujer también lo lea, ¿no? O sea, quiero decir, y que me parezca realmente tan interesante. Pero creo que ese lector al que le abra y que le explica el mundo y sus entresijos, me parece que corresponde también situarlo en la personalidad de Pasolini y en el momento en que está escrito este libro, que va del año 68 hasta el año 75. En ese sentido hay que agradecer, cosa que mencionaba antes, pero que hay que agradecer el excelente trabajo, no solamente que ha hecho Miguel Ángel Cuevas en este también descomunal trabajo de traducción, sino Nórdica haciendo un trabajo de edición donde algunas palabras están tachadas. Pensemos por un momento que es un libro que está escrito a máquina de escribir.
esa antigüedad. No está escrito en ordenador porque no había ordenadores en esa época. Está escrito en máquinas de escribir, por lo tanto hay cuestiones que seguramente el tiempo, no olvidemos que hay una primera edición incompleta en el año 92 y la edición completa tanto en italiano como en español se ha hecho apenas el año pasado. Bien, a pesar de que Petróleo está atravesada por un argumento y unas tesis pasolinianas, donde hay un combate profundo sobre el tema de la asunción de la sexualidad, y uno podría pensar en algún momento que está la sombra de Teorema por ahí, de la película Teorema, en esta cuestión donde lo sexual aparece como una figura divina, sagrada, apócrifa, no importa, pero justamente sirve para denunciar uno de los elementos al que Diego hacía referencia. Creo que la gran batalla que Pasolini tenía era contra la sociedad de consumo y contra la transformación que la sociedad de consumo de masas estaba adquiriendo en la Italia de esos años, en los cuales ya se precipitaba una segunda etapa, que es el tema de los consumos diferenciales y el tema de la búsqueda de formas de fronteras entre diferentes sectores sociales. Es una obra que tiene una carpintería magistral, por momentos insoportable, también hay que decirlo esto y tal, en el que se presenta de forma muy distinta, creo que tres grandes elementos que hacen a la obra: estructuras, procesos y sujetos. Todo eso está presente en la obra y está bordado prácticamente. Hubiera sido un excelente bordador, pero hubiera sido un bordador de mantones de Manila, probablemente, o sea, porque lo profuso del trabajo de la presentación, tanto de las estructuras como de los procesos, como de los sujetos diversos, variados, excesivos, de esa Italia de finales de los años 50 hasta prácticamente mediados de los años 70, es realmente impresionante. Es una obra que nos cuenta básicamente todo lo que podía contarse. Y eso que probablemente sea una obra inacabada. Pero me parece que lo humano y lo divino, el poder y el ocaso, la duda y la fragilidad de todas las certezas cobran una vida realmente impresionante y desmesurada. Una crítica feroz a la cultura del consumo, y creo que en ese sentido, sin ninguna duda, está vinculado con el malestar en la cultura, y más exactamente la cultura del consumo como farsa, como imposible simulacro que pretende contener algún vestigio de verdadero, de vida verdadera. Me parece que es un libro al que hay que ir con ganas, que hay que ir con apertura, que hay que ir a disfrutarlo y por momentos a sentir la fatiga. Y como creo que me parece que quien más tiene que decir estas cosas es quien ha hecho el inmenso y descomunal trabajo de traducciones, Miguel Ángel, voy a terminar con la misma frase con la que terminé las presentaciones anteriores. Es una frase de Marinetti, del gran futurista Marinetti, que una vez en una entrevista también le preguntaban por la guerra, y con esa extraña voluntad heroica que caracterizaba a Marinetti, dijo que la guerra es bella ma fatigante. Yo creo que esta es una obra, la de Pasolini, bella, pero también fatigante. O sea que prepararos. Buenas tardes. Gracias a la librería, gracias a la editorial por esta presentación. Yo cada vez que veo a Cristina siento estimulado, o sea, casi como para decir, bueno, guarda tus papeles y ponte a comentar algunas de las cosas que ella ha dicho. Es la suya una lectura muy, muy estimulante. Pasolini lingüista, Pasolini semiólogo, claro que sí, pero no tanto aficionado, no, qué va, y mucho menos. Umberto Eco le decía eso, Umberto Eco le decía,
tú eres un aficionado. Y Pasolini sarcásticamente se reía, probablemente porque Pasolini había visto bastante más lejos de lo que por entonces estaba viendo Umberto Eco. Hay un trabajo de Pasolini del año 64 que se titula Nuevas cuestiones lingüísticas, en el que describe parte de un discurso de Aldo Moro, y dice, bueno, y ahora vamos a ver qué hay aquí, qué se ha dicho aquí. Y dice, nada, no se ha dicho nada. O sea, el lenguaje aplastante del tecnocapitalismo ya en aquellos años estaba prefigurando lo que ahora mismo sucede. O sea, podemos escuchar discursos de algunos de nuestros políticos, sin ir más lejos de Feijóo, y no dicen nada. Nada, absolutamente nada. Pasolini desmonta ese tipo de lenguaje. Hay un capítulo de Petróleo, ahora mismo no recuerdo el número, se llaman apuntes, no recuerdo el número del apunte, en el que se parte de un discurso de Fanfani, un político importante de la democracia cristiana, y Pasolini desmonta hasta con tal delicadeza irónica este discurso de Fanfani que lo convierte en un poema ridículo, para mostrar la inanidad de un lenguaje vacuo, de un lenguaje vano, del lenguaje tecnocrático del neocapitalismo de su tiempo. ¿Qué es Petróleo? Bueno, y Pasolini semiólogo, claro, Pasolini semiólogo. Hay un libro importantísimo al respecto, que es Empirismo herético. En Empirismo herético Pasolini traza una semiología del cine. Estamos en los años poco posteriores a la Nouvelle Vague, cuando Christian Metz está formulando la narratología cinematográfica en los talleres de cinema en París, ¿no? Estamos en la segunda mitad de los 60. Y Pasolini, digamos, fuerte de la herencia estructuralista, construye una semiología del cine y la define de la siguiente manera. El cine es la lengua escrita de la realidad. Se remonta a Saussure, claro, se remonta a la dicotomía entre langue y parole, lengua y palabra, y a partir de ahí define el cine exactamente como acabo de decir, la lengua escrita de la realidad. O sea, Pasolini es un personaje de una talla intelectual y de una talla artística absolutamente inconmensurable. Hace poco estuve en Italia presentando Petróleo. Curiosamente, nuestra edición española la presenté en Roma. Y tuve ocasión de ver un vídeo de Achille Bonito Oliva. Achille Bonito Oliva es un crítico de arte, el arte povera, la transavanguardia, uno de los teóricos y críticos que han acompañado buena parte del desarrollo de las artes contemporáneas en Italia en las 2 últimas décadas del siglo pasado. Y Achille Bonito Oliva decía en aquel vídeo algo que yo he pensado y he dicho, pero que no sabía que también lo había dicho Achille Bonito Oliva. Pablo Pasolini es un autor, y digo autor con toda la intención, porque cualquier definición parcial, escritor, cineasta, poeta, lingüista, semiólogo, antropólogo, pintor, crítico de arte, antólogo, dramaturgo, cualquiera se queda corta. Cualquiera se queda corta, por eso digo autor. Yo duraría entre autor y artista. Es uno de los autores, uno de los grandes autores del siglo XX. Y añadía Bonito Oliva, no solo italiano, y añadía, y no solo europeo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pasolini es una de las grandes voces del arte, de la autorialidad, del pensamiento del siglo XX, tout court, del siglo XX. Ni italiano, ni europeo. ¿Qué es Petróleo? Hay un libro de
Emanuele Trevi, que se titula Algo escrito. Algo escrito es el título de uno de los capítulos de Petróleo. Algo escrito. Petróleo es algo escrito. En la propia novela, Petróleo es algo escrito. Bien, pues Emanuele Trevi, en esta obra suya, que se presenta como una novela, sin serlo, ha sido traducida en España, no me acuerdo por qué editorial. Sexto piso. Sexto piso. Gracias, librero, gracias. Según Emanuele Trevi, Petróleo es, y aquí empieza una serie de referencias al libro de Trevi, que está en distintas páginas a lo largo de todo el libro, no están todas juntas, ¿eh? Un monstruo, una bestia salvaje, un libro sacro, una iniciación, una metamorfosis fundada sobre la violencia, una tragedia sin catarsis. Estas son algunas de las definiciones, por así decir, que ofrece Emanuele Trevi. ¿Es una novela? El título de novela fue uno de los primeros que pensó Pasolini para su obra. Esto que ahora se llama Petróleo empezó llamándose novela. Cuando Pasolini se refiere a lo largo del texto, utilicemos esta noción semiótica así abierta y neutra y un poco muerta quizá, pero bueno, sutil. Pasolini se refiere a lo que pensó titular novela, se refiere sin embargo a menudo a este texto dentro de la obra como a un poema. En la acepción común italiana de poema narrativo, como la comedia de Dante. Petróleo es un poema igual que lo es la comedia de Dante. Y de hecho Dante ya lo ha hecho notar Cristina. Dante es una presencia extraordinaria en la novela, en el texto, en Petróleo. Otro de los títulos que barajó Pasolini para su obra fue Vas, V-A-S, Vas, yo lo he pronunciado a la italiana, Vas, con la violenta, Vas. Un título que es una referencia cruzada a Dante, de nuevo, a Dante, y a San Pablo. Y es una referencia a los Hechos de los Apóstoles, al vas electionis, al vaso de elección. Pero el término vas, además de este uso, podría también esconder una alusión al crisol alquímico o a un gran recipiente, un gran caldero, un calderón. Calderón, calderone en italiano, posee un significado figurado, recopilación extremadamente confusa y caótica de cosas dispares y discordantes. Eso también es Petróleo, una recopilación extremadamente confusa y caótica de cosas dispares y discordantes. El material que constituye Petróleo, preparado y acumulado por el escritor sin que se pueda ser más preciso, al menos desde la primavera de 1972, no hay testimonios que lo retrotraigan. No hay testimonios que lo retrotraigan. Cuando se dice, porque se ha escrito por ahí, que empieza a escribir la novela en el 67, 68, se están confundiendo las cosas. Esa es La Divina Mimesis, que es otra obra que es como una especie de Petróleo en pequeñito, muy en pequeñito. Esa obra sí está empezada a escribir en el 67. Petróleo no. Petróleo está empezado a escribir, por lo menos según los materiales que de momento han aflorado, y no creo que vayan a aflorar más, sinceramente. Hay por ahí una especie de leyenda, la existencia de un capítulo robado, que es probablemente mentira, probablemente es una historia que se inventó un señor mafioso que fue senador y que luego estuvo 7 años en la cárcel y que pertenecía a la banda de Mussolini. Perdón, pero Freud seguramente tendría algo que decir al respecto, de Berlusconi, quería decir de Berlusconi. Un tal del Lutri,
que se inventó, seguramente se inventó, que había un capítulo robado. En fin, es una cuestión filológica en la que si alguien está interesado podemos entrar más adelante. Petróleo, digo, es una considerable mole compuesta por más de 500 folios mecanografiados y encima con un montón de cosas añadidas a mano. Encima con un montón de cosas añadidas a mano. En menor medida de manuscritos que abordan materias heteróclitas mediante estrategias formales heterogéneas, a menudo de trabazón ostentosamente incierta, en un estado textual que oscila entre la página de impecable factura y el boceto, con prevalencia de este último, con prevalencia del boceto. Se trata de una obra que tiene un obvio y exhibido carácter incompleto. En el original abundan marcas, es importante lo de exhibido, En el original abundan marcas autoriales de distinta naturaleza que indicarían la supuesta intención de Pasolini de volver sobre sus páginas para reformularlas. Asimismo, obvio y exhibido es su carácter predominantemente fragmentario y su dicción titubeante, con la disyuntiva expresa entre variantes y redacciones alternativas. Por ejemplo, Cristina ha hecho referencia a la presencia del Lazarillo de Tormes. Hay 4 páginas que son prácticamente un plagio de algunas secuencias, digamos, de la reducción a una estructura narrativa esquelética del Lazarillo de Tormes. Bueno, eso solo se ha publicado en la última edición. No se había publicado en las precedentes. O sea, hay, como digo, hay variantes, hay redacciones alternativas que solo han salido a la luz en la última edición. Que no es, como yo, es un error mío, como yo digo en la introducción, no es de 2020, es de 2022. Es un error que yo cometí, un gazapo que se nos coló y que luego no me di cuenta. Pero en fin, cuando ustedes vean que la edición definitiva es de 2020, no, es de 2022. Me estoy refiriendo exactamente a la misma, una edición que salió en coincidencia con el 50 aniversario de la muerte de Pier Paolo Pasolini, pero en el 22 y no en el 20. Lo que no se tiene que perder de vista es que esta precariedad y este desaliño, que son propios del esbozo y de una voz narrativa promiscua, se deben a una precisa y explícita voluntad. La obra nunca hubiera sido una obra completa. Nunca. La obra es perfecta en su inconclusión. Es cumplida en su inconclusión. El propio Pasolini lo dice. Habla de una mezcolanza de registros magmática, desproporcionada y anómala. Y en esta mezcolanza de registros se mezclan, se entreveran pasajes de una altísima densidad lírica con otros cuya impronta es la comunicación esquemática. Y todo ello en un texto que expone sus suturas, las expone. Un texto que se presenta en bruto, se presenta voluntariamente en bruto, se presenta del modo más crudo, sin desbrozar. Se presenta en su aparente camino de llegar a ser lo que aún no es. Es decir, un texto que se presenta a sí mismo como inacabado. De hecho, Pasolini decía que tendría que haber una edición crítica de ese texto. Y esa edición crítica de ese texto es la que... Pasolini dice, Petróleo se cumplirá como tal en el momento en que se realice una edición crítica del texto. Esa edición crítica del texto de Petróleo es la que han ido haciendo una serie de editores a eso hemos colaborado también nosotros con esta edición, que presenta una tipología de anotación dispar, unas notas van a pie de página, otras notas van al final.
En fin, creo que hemos colaborado a ese desideratum pasoliniano de el texto como fruto de una tarea de edición. En todo caso, Petróleo es una obra terminal. Es una obra terminal como lo es Saló, la película póstuma, que de algún modo es su contrafigura. Es una obra tensa hasta el extremo, hasta la aporía, en su sentido etimológico. Es un paso impracticable. Petróleo es un paso impracticable. Hasta la abjuración o desmentido de la forma. Quizá hasta la abjuración o desmentido de la vida, de la insignificancia, del saber y de la experiencia. La factura inmediata, visible, de la novela permite casi asistir al proceso de su elaboración, al exhibir las trazas de su fragmentariedad. Ya se interprete esta fragmentariedad como síntoma de un estado aún irresuelto, o bien como fruto de una consciente y articulada opción constructiva, o bien como ambas cosas a la vez. Que es como creo yo que habría que interpretarlo, como ambas cosas a la vez. Hay una primera edición del 92, una segunda del 98, una tercera del 2005 y la que de momento tiene todas las trazas de convertirse en definitiva, la del 22. De esa, del 22, es de la que hemos partido la editorial y yo para nuestra traducción. Esta última edición, aparte de reorganizar la ubicación de algunos de los apuntes, aparte de incorporar anotaciones al margen o de corregir en contadísimos casos lecturas precedentes, pero en fin, nosotros nos hemos permitido incluso nos hemos permitido corregir las lecturas corregidas de la cuarta edición en algún que otro caso. Además de eso, incorpora hasta en 44 ocasiones fragmentos de texto que no estaban en las ediciones anteriores. Al principio de la obra, precedido por lo que los filólogos llamamos paratexto, en forma de carta a Alberto Moravia, después de ese paratexto, después de esa carta a Alberto Moravia, hay una cita de Osip Mandelstam, el poeta que murió en el Gulag stalinista. La cita es el título, es el primer verso que da título a un poema de 1931 de Osip Mandelstam. Dice Mandelstam, y dice Pasolini con él: con el mundo del poder no he tenido sino vínculos pueriles. ¿Es Petróleo una obra sobre el poder? Si se nos abre de esa manera, es inevitable la pregunta. El conjunto del texto induce a una respuesta afirmativa. Petróleo es una obra sobre el poder. Y tal es la opinión de la mayoría de la crítica. Pero también desde muy, muy temprano, desde los primeros apuntes, ocupan la escena otras dos temáticas. La temática de la disociación o de su contrafigura, es decir, el ansia de unicidad, y la temática del erotismo. Un erotismo violento y ritual, orgiástico y velado de notas mortuorias. Cabe preguntarse, ¿no será esta la matriz de la novela? Y yo creo que del mismo modo que tenemos que decir que sí a que es una obra sobre el poder, también tenemos que decir que sí a que es una obra sobre la disociación y el erotismo. Pero un erotismo, como ha hecho notar Cristina, ella ha dicho, y estoy de acuerdo, que la pornografía no es erotismo. Claro, es que aquí la clave es batalla. Aquí la clave es batalla.
El erotismo de Pasolini es Bataille. El erotismo de Pasolini es Bataille. Esta lectura, esta segunda lectura o esta lectura alternativa, que es por ejemplo la de Manuel Etrebi en esa obra a la que me he referido, es minoritaria. Ambos planteamientos juzgan insuficientes e inadecuadas las razones del otro. Para los que consideran la obra como fruto extremo de una escritura urgente de intervención y compromiso civil, no cuentan las razones de quienes la ven como la prueba cuasi alucinatoria de una obsesión por los mitos y la sacralidad, por el mundo arcaico, y viceversa. Los primeros no sufren el tufo místico de los segundos, ni los segundos lo que consideran simplismo instrumental de los primeros. Walter City, el editor de la cuarta edición, sostiene, sin embargo, la posible compatibilidad de ambas posiciones, aunque él propende, sin matices, sin ambajes, por la primera. Quizá, y con esto termino, quizá el propio movimiento oscilante y trepidatorio del texto, si vale la metáfora sísmica, habida cuenta de la indiscutible centralidad de las temáticas aludidas, que repito, poder, disociación y erotismo, insisto, erotismo en clave de batalla, en clave de lo sacro execrable, que también es una clave dantesca. Sobre esto podríamos después ahondar. La indiscutible centralidad de estas temáticas, la indiscutible centralidad del tiempo presente versus el tiempo arcaico, la indiscutible centralidad de la técnica versus el mito, y aquí recuerdo un ensayo de Pasolini que se titula Ser es natural, y en ese ensayo afirma, ¿tendré que rendir cuentas en el Valle de Josafat de mis atracciones que se identifican entre la técnica y el mito? Esta es una frase de Pablo Pasolini en ese ensayo publicado en Empirismo Herético. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta la centralidad de estas temáticas, no solo en Petróleo, sino en el entero universo artístico e intelectual del Pasolini, teniendo en cuenta todo ello, quizá ese movimiento oscilante del texto consentiría y quizá requeriría evocar la admonición de uno de los personajes de Pasolini, un personaje que se llama La sombra de Sófocles, un personaje de la tragedia Fabulación, una tragedia que se abre con una cita de Sade. Tal vez las causas son insignificantes para las consecuencias, dice Sade, y con esa cita Pasolini abre Fabulación. Bien, en Fabulación, La sombra de Sófocles dice, y creo que esto debería quedar también como emblema para la lectura de Petróleo, no es un enigma lo que aquí se plantea, es un misterio. Gracias. No sé si queréis participar de una conversación con Cristina y Miguel Ángel. ¿Os animáis? Bueno, Miguel Ángel, si quieres, mientras se anima la gente, cuéntanos un poco del proceso de traducción. Hemos hablado del trabajo descomunal que has hecho, el tiempo que te ha llevado. En todos los libros, al final, la librería está llena de libros que podemos leer gracias al trabajo de los y las traductores, pero claro, no todos los libros son Petróleo. No todos los libros requieren este esfuerzo tan importante. ¿Cómo ha sido el trabajo de traducción? ¿Nos puedes contar? Sí, y tú sabes algo de cómo ha sido el trabajo, porque has tenido también que asistirme de algún modo. Cuando yo leí Petróleo por primera vez, recién aparecida la novela en el 92,
como decía Cristina, el petróleo puede causar una cierta fatiga, ¿no? Y leyéndola ya entonces con la mentalidad del traductor, yo ya había traducido Chavales del Arroyo, que se publicó en la primera edición en el año 89, y que luego Diego y Ana rescataron, y se publicó en una segunda edición, además con la traducción revisada y traducciones sustancialmente distintas de la traducción de la primera edición. Se publicó en 2008. A la altura, digo, del 92 yo ya había traducido Ragazzi di Vita, es decir, ya leía Pasolini con la mentalidad del traductor. Italo Calvino dice: la forma más honda de leer es traducir. Claro, el traductor tiene que entrar de lleno en el texto, y el traductor tiene que traducir el texto, no el significado del texto. El texto es otra cosa, ¿no? El traductor tiene que ver cómo ese mecanismo expresivo se ha conformado, cómo una determinada materia ha tomado una determinada forma, lo tiene que desmontar y luego tiene que intentar que esa misma materia tome una forma similar, pero con otra sustancia sonora, en otra lengua. Ahí radica la dificultad de la traducción, ¿no? Cuando el artefacto expresivo tiene un alto coeficiente precisamente de eso, de expresividad, como es el caso de Chavales del Arroyo, en un texto en el que se juega con elementos dialectales y sobre todo elementos jergales, que son los más complejos, el trabajo del traductor consiste en excavar en la expresividad dialectal y jergal de su propia lengua, para intentar ofrecer un eco, como decía Walter Benjamin, un eco, no un equivalente, un eco del original. El caso de Petróleo es distinto. Petróleo sí es cierto que tiene páginas de altísima cuota lírica, pero no son las predominantes. El desafío de Petróleo no es el de la construcción de un cursus expresivo, es el de la construcción de un cursus comunicativo. Petróleo está comunicando cosas tan brutales, tales golpes en el estómago, que el traductor tiene primero que hacerse golpear. Y después de haberse hecho golpear, intentar recobrarse y construir algo que a su vez golpee a los nuevos lectores. Esa es la dificultad de la traducción de Petróleo. Cuando yo leí Petróleo por primera vez, estuve varios meses sin volver a coger un texto de Pasolini. Pero me golpeó tanto, hasta me asustó. Insisto, leyéndolo con la perspectiva del traductor, con la perspectiva del que se mete en cómo está construido ese artefacto explosivo. Pasa el tiempo, yo vuelvo a Pasolini, yo tengo todos los años en la Universidad de Sevilla un curso monográfico sobre Pier Paolo Pasolini, o sea, vuelvo a Pasolini con todo mi amor y mis capacidades, las que son, las que sean. Traduzco otras cosas de Pasolini, traduzco la tragediología, traduzco años después para Nórdica Una vida violenta, y cuando Diego me dice me he decidido a publicar Petróleo, vamos a publicar Una vida violenta el año que viene y dentro de 2 años Petróleo, le digo, no, Diego, no. Una vida violenta, si tú quieres que la traduzca yo, lo cual te agradezco, me honra y quiero traducirla, pero no 1, 2. Y Petróleo no 2, 4. Y así fue. Así fue. O sea, yo le pedí mucho más tiempo porque yo sabía que me iba de nuevo a golpear. Yo tenía que ponerme allí como no sé si se llama punching ball o algo así, ¿no? Como un saco de boxeador para que me pegara, encajar los golpes, y una vez encajados los golpes,
rehacerme y decir, bueno, ahora yo voy a cogerte a ti, texto, y voy a convertirte en puños para que tú golpees a mis lectores, a los lectores de ese artefacto que quizá yo sea capaz de construir. Entonces ha sido una cosa, sí, trabajosa, claro que sí, trabajosa sobre todo para mi espalda, pero extraordinaria, extraordinariamente estimulante, porque se trataba de darle una... Dice Maurice Blanchot en un articulito pequeño que se titula La amistad, creo recordar, dice, el traductor es un autor de la más rara especie. Y algo así es, ¿no? O sea, el traductor se sabe autor de lo que hay ahí, se sabe autor interpuesto de lo que hay ahí, se sabe transmisor, y tiene que hacer las cuentas con todo eso que os acabo de contar, con someterse a sí mismo a las embestidas de un texto, a las embestidas de una voz autorial, absolutamente inmisericorde, no queda títere con cabeza en esta novela. Vamos, para ser más precisos, en uno de los capítulos, que es la fiesta de la República en el Quirinal, los únicos políticos que no son simbólicamente defenestrados son los del Partido Comunista. Todos los demás. Y aquí también habría mucho que decir acerca de la durísima relación entre Pierpaolo Pasolini y el Partido Comunista Italiano, del que fue expulsado. Si os interesa, podemos ahondar en el asunto. Yo, salvo que alguien quiera hacer algo, preguntar algo, yo también quiero hacer una pregunta a Miguel Ángel. René Char decía que traducir es bailar con los pies atados, que a mí me ha parecido de las síntesis más estupendas del trabajo de traducción. En esta atadura, porque particularmente con Pasolini, la pregunta es ¿cómo es estar atado? ¿Cómo te desatas? Cuando terminas la traducción, no importa, ¿cómo te desatas de alguien así? Porque da la impresión de un personaje tan poderoso, sigues te ha atado, no te digo abducido, pero sí que te mantiene atado, ¿no? Y otra pregunta que tengo, que me parece que no está planteada en el libro y me parece, en el texto, que me parece que es la mejor manera de nombrarlo. Eco, que tengo la impresión que no tienes mucha afinidad con Eco. Yo le tengo simpatía a Eco y además me ha enseñado cosas. Pero en un momento hay una cuestión que Umberto Eco le hace en una entrevista, comenta que el problema de la cultura actual, se está refiriendo a finales del siglo pasado, principios de este, al problema de la cultura actual, dice, ¿usted no cree que la gente ya no cree en nada y tal? Y entonces con esta capacidad siempre tan comunicativa, inmediata, como si fuera un vecino, tan propia de los italianos, no solo Umberto Eco, dice, el problema no es que la gente no cree en nada, el problema es que cree en cualquier cosa, lo cual es perfecto, cosa que vemos y que me parece que desde ese punto de vista se junta muy así, banalmente con todo el aparato crítico que de alguna forma desarrolla Pasolini en todas sus obras y en esta muy notablemente. La segunda, o sea, lo primero, ¿cómo fue tu atadura con él o cómo es tu atadura con él? Y lo segundo es una pregunta que si me lo respondes igual es 1.000.000 euros. ¿En qué creía Pasolini? La atadura es una gozosa atadura. Y claro, no conocía yo esta definición de René Char. Es preciosa. Hay otra definición de la traducción de una
una gran traductora, Nadia Fusini, traductora de Virginia Woolf, del italiano, que dice que traducir es como... ¿Cómo se llaman estos artistas del circo? No, los que saltan en el aire, trapecistas. Traducir es como ser trapecista, pero con trapecio, con red. Con red. O sea, hay algo que te sostiene si te caes. Bueno, la atadura persiste, es decir, cuando yo creo que cualquier lector, ¿no? Cualquier lector no ingenuo entra de lleno, a fondo, a saco en un autor, en un texto, ese texto acaba conformándolo a él, ese autor acaba conformándolo a él. Entonces, la forma en la que un traductor de Pasolini, un traductor que no es, quiero decir, yo tengo la suerte de no ser un traductor profesional, con todo mi respeto a los traductores profesionales, atención, pero tienen que traducir al estajo, ¿no? Yo tengo la suerte de poderme recrear en la suerte, tengo la suerte de poderme recrear en la suerte, no vivo de la traducción. Se entra tan a fondo en ese universo que al final ya no sabes muy bien si lo que piensas lo piensas tú o lo ha pensado antes, en este caso, Pier Paolo Pasolini, y tú estás hablando por boca de Pasolini, a veces hasta sin darte demasiada cuenta, o estás haciendo análisis de la realidad que se están sirviendo de parámetros que son los de Pasolini, claro. O sea, si nos referimos a eso, sigo no solamente con los pies atados, también maniatados, sigo completamente atado por Pasolini, y así estaré siempre, porque además es un universo inabarcable, absolutamente inabarcable, incluso cuantitativamente inabarcable. La escritura de Pasolini, como antes hemos comentado, las obras completas de Pier Paolo Pasolini, las obras completas escritas, quiero decir, aparte todo el material audiovisual, que está aún por catalogar, atención, el material audiovisual de Pasolini no solamente es el cine, hay un montón de documentales, por ejemplo. Solo los textos escritos ocupan en la edición de las obras completas de Mondadori 18.000 páginas. Es cierto que hay aparato crítico, hay notas, hay comentarios de los editores. Quitémosle 3.000, 4.000, 5.000. Bueno, pues tenemos aún 13.000 páginas de producción escrita de Pier Paolo Pasolini. O sea que atado para la eternidad, ¿no? ¿En qué creía Pasolini? En lo sacro. No vale 1 millón, pero en lo sacro. En la sacralidad. El mundo es epifánico para Pasolini. Ser es natural, es el título de ese ensayo que me he referido antes. Essere è naturale, io credo di no. Anzi, è innaturale. Ser es innatural. Son palabras de Pasolini. La realidad como epifanía de lo sagrado. La realidad, por tanto, como sagrada en sí misma. Lo que pasa es que me remito a algo que antes solamente he anunciado. Es la sacralidad, tiene un risvolto, tiene otra medalla, que es lo execrable. El adjetivo sacro en Dante significa execrable. En un determinado momento del purgatorio, en un determinado canto del purgatorio, se habla de la sacra brama del oro, la execrable ansia del dinero. Este verso de Dante ha provocado ríos de tinta entre quienes lo interpretan ese adjetivo sacro como sagrado y quienes lo interpretan como execrable.
esa es, quizá, porque si de algo estoy seguro es de que, por lo menos yo, no puedo afirmar nada taxativamente sobre Pasolini. Nada es nada. Quizá esa es una de las claves. La sacralidad que al tiempo que es sagrada es execrable, al tiempo que es epifánica es execrable, o lo epifánico de lo execrable. Yo creo que en eso creía Pasolini. Aparte, bueno, de más cosas. En su propia voluntad de intervenir permanentemente, ¿no? Pero ya que me has dicho que digo una cosa, pues digo eso. Pero no, 1 millón de euros. No, ya lo sé. Ya he renunciado yo anticipadamente. Bueno, pues si os parece bien, dejamos aquí. Muchas gracias, Cristina. Bueno, sí, Muchas sí. gracias, Miguel Ángel. ¿Te animas? Sí. Creía que después de esto... Sí, la verdad es que es un poco prosaica además, pero me voy a atrever y además quería daros las gracias por la estupenda presentación y me estaba preguntando, porque habéis hablado del Pasolini sociólogo, del Pasolini, semiólogo, ¿no? Lingüista. Y yo no he leído todavía Petróleo, lo haré, no sé cuándo, pero lo haré. Me preguntaba cómo dialogaba todos estos Pasolinis con el Pasolini articulista, si es que le podemos tildar en algún momento así, o sea, es decir, el Pasolini de la prensa. ¿Cómo es la relación de la lengua del Pasolini de la prensa con todos estos Pasolinis que aparecen aquí, también como un Pasolini narrador, porque muchas de las cosas que estabais comentando aparecen, ¿no? en muchos de los textos publicados en prensa. Y luego otra pregunta muy técnica, porque me llama la atención lo de las notas, porque habéis editado el texto con notas al pie y notas al final. Es decir, me imagino que luego cuando lo coja me podré yo dar cuenta, ¿no? Pero ¿cuál es el motivo a que responde esa diferenciación? Gracias. Bueno, pues yo respondo algo de la primera y tú responderás a la primera y a la segunda. Es una impresión como lectora. Yo he tenido que explicar, y no lo he dicho aquí, pero corresponde decirlo, yo no soy una especialista en Pasolini. Soy una socióloga que de pronto se encontró con este libro y le pareció que aquí había cosas muy interesantes para decir. Lo que me parece que tiene que ver con ese Pasolini articulista es una notable voluntad y una gran capacidad de comunicación. Eso es notablemente impresionante. Para todo, para las cosas que de pronto te sorprenden y las aprendes, todas posiblemente, pero incluso para las partes, a mí personalmente, que me resultaron más duras y más amargas, o sea, la capacidad expresiva es como te lo voy a contar todo y aquí está. Y entonces creo que en ese sentido lo que yo, por lo menos como lectora y para nada especialista, a diferencia de Miguel Ángel Pasolini, qué capacidad comunicativa, a pesar de que me habría esta hipótesis de que todo esto de alguna forma en su cabeza, y a lo mejor estoy equivocada, hay un lector más que una lectora, pero incluso en las partes más duras o más, para mí, más difíciles, como las partes pornográficas, que están cargadas de angustia. No me molesta la pornografía de Canal Plus, porque me parece que es mecánica popular eso, pero aquí no hay nada de mecánica popular. Aquí hay una angustia que está en eso, por eso está más presente para mí Tánatos, pero lo cuenta casi como a alguien que te está hablando directamente. Y yo creo que hay impresiones que seguramente había una gran voluntad de comunicación que también estaba en sus artículos. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Algunos estudiosos de Pasolini hablan, queriendo decir lo mismo que acaba de decir Cristina, hablan de la voluntad pedagógica de Pasolini. Pasolini es un pedagogo desde muy jovencito. De hecho era maestro. Cuando lo expulsan del Partido Comunista también lo expulsan de la carrera docente. Hay un estudioso que se llama Guido Santato que ha escrito una obra en
entera dedicada a esa pasión pedagógica de Pasolini. Pasolini, en sus... aparte de en las cartas luteranas y los escritos corsarios, que son secciones que él tiene en algunos periódicos, revistas, el Corriere, la Sera, Tempo, etc., tenía una sección de una especie de consultorio en Vie Nuove, otra revista. Esto está recogido, creo, en Las Bellas Banderas, que eran preguntas de los lectores, y él contestaba directamente a las preguntas de los lectores. Hay una pasión, claro, comunicativa, que otros llaman pedagógica. Llamémosla como la llamemos, es lo que os acaba de comentar Cristina. Y además creo que hay otro elemento, y es un elemento que cuando se reduce a Pasolini a esto que voy a decir ahora, a mí me enfada cuando se le reduce a eso. Pero si no se le reduce a eso, también hay que tener en cuenta. Pasolini tiene una visión profética extraordinaria. Pasolini describe en los años 60 la hecatombe ecológica de la actualidad. La describe en los años 60. ¿No? Describe los procesos absolutos de alienación en los que estamos ahora. O sea, no quiero ser y no quiero descender al barro político, pero el hecho de que los cinturones obreros voten extrema derecha, Pasolini ya lo veía muy claro. En aquel, es algo de absoluta actualidad. Entonces, ese Pasolini es profético. Claro, cuando se dice solo Pasolini es profético, es cuando digo yo que me enfado, ¿no? Porque es eso, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Y por otra parte, porque hablar solo del Pasolini profético nos llevaría a pensar que, claro, está vigente, como si el arte tuviera fecha de caducidad. No, el arte no tiene fecha de caducidad. Quizá ese Pasolini profético, quizá llegue un momento en que el proceso de descomposición en el que estamos llegue a ser tal que hasta se quede anticuado. El otro nunca se quedará anticuado. El artista nunca se quedará anticuado. Y en cuanto a las notas, pues mira, te voy a leer lo que en la introducción se dice al respecto. El sistema de notas es doble. Las que se hallan a pie de página forman parte de la obra, son autoriales, son del propio Pasolini. Las que están, no te lo estoy leyendo, lo estoy resumiendo, las que están colocadas al final intentan ofrecer al lector español un caudal informativo que se supone que es el que tiene el lector italiano medio, ¿no? Para poner al lector castellano, al lector hispánico, en condiciones semejantes de recepción con relación al lector italiano. El problema que se plantea siempre cuando se introducen notas en una traducción es: voy a romper el ritmo del texto, ¿no? De hecho, en otro de los libros que hemos hecho juntos, en Una vida violenta, no hay ninguna nota. Ninguna nota. Ahí yo conscientemente quise no romper el ritmo de la lectura. Entonces, una serie de informaciones que servían para que el lector castellano ubicara ciertos momentos de la novela, las di en la introducción. Aquí, ¿por qué lo hemos hecho así? Porque aquí no hay ritmo. Porque la carencia de ritmo forma parte de la naturaleza de la obra. Entonces aquí el que el lector, haga lo que quiera, que vaya al final a leer las notas o no, allá él, no se le va a romper ningún ritmo, se lo hace. Porque es que no hay ritmo. No hay ritmo. Estoy hablando desde el punto de vista de la dicción. El traductor tiene que saber que está trabajando con un instrumento que es un instrumento sonoro, ¿no? Hay un gran estudioso de la traducción, un extraordinario poeta que se llama Antonio Prete, que dice: la traducción, hay que traducir il suono senso, acuña la palabra, el sonido sentido. El traductor trabaja con sonidos. Entonces, claro, si yo traductor estoy construyendo a imagen y semejanza de un original una determinada cadencia fónica,
y la agujereo llenándola de notas en las que quizá exhibir mi presunto saber, me estoy cargando la lectura. Pero es que aquí no hay ese ritmo. Es que el ritmo de esto es la síncopa. Este es el ritmo, la síncopa. Entonces, si yo me paro a consultar las notas, perfecto. No me quiero parar, perfecto. No voy a perder ningún ritmo porque no hay. ¿Alguien más? Bueno, me da vergüenza porque el libro lo compré cuando salió, pero no me lo he podido leer. Entonces no. Pero sí que estuve con los escritos corsarios y en las últimas, vamos, recuerdo que era ya por el, no sé si era el 74, cuando empieza a hablar, que es cuando tiene toda, se enfrenta con Umberto Eco, que tienen por la cuestión del aborto. Quería saber primero cómo acabó, o sea, si Umberto Eco se acabó reconciliando más o menos con Pasolini. Otra cosa que se ha aludido es que hay sobre la expulsión de Pasolini, porque se dijo al final que era una cosa infundada, que el Partido Comunista también lo aprovechó para expulsarlo, toda la cuestión que hubo con los muchachos, pero a lo que quería ir y sobre todo que más me interesa es que no recuerdo en qué año es, pero sé que es al final cuando él habla del pesimismo y precisamente habla de petróleo. O sea, cómo articula el pesimismo en esta última novela, cuando él ya veía que, o sea, no proféticamente en sentido sacro, su final podía ser inminente, pero sí que estaba viendo que al final el pesimismo y la crítica, que es una cosa también muy de la teoría crítica, lo asocia como lo lleva a cabo en Petróleo. O sea, ¿cuáles son las luciérnagas o las vías a la esperanza que abre a partir de esta obra? Yo no sé qué pensará Cristina. Yo creo que en Petróleo no se abre ninguna vía a la esperanza. Por eso. Creo que ninguna. Creo que Petróleo, lo digo en la introducción, es una abjuración. Y es una abjuración de la forma y de la vida. Yo creo eso. Igual que lo es Saló. Ahora Cristina nos dirá lo que ella opina al respecto. En cuanto a los otros asuntos, lo del Partido Comunista, no sé hasta qué punto se aprovecha o no se aprovecha. En el año 49, cuando lo expulsan del Partido Comunista, se aprovecha la circunstancia de este encuentro homosexual con un chico de 16 años. No sé, hay testimonios de Nico Naldini, el primo de Pasolini. Hay cartas del propio Pasolini en las que él cuenta a sus amigos lo que había pasado. Fue una especie de trampa que le tendió la democracia cristiana y el Partido Comunista, pues le resultaba más cómodo desprenderse de un tipo incómodo que reivindicar no sé qué, ¿no? Hay una carta tremenda del propio 49 en la que se dirige al secretario general del Partido Comunista en Friuli diciéndole que se han comportado sus compañeros, sus camaradas, se han comportado peor que los demócratas cristianos y que él seguirá siendo comunista en el sentido verdadero del término, no como vosotros, ¿no? Algo así me viene a decir. La relación, en todo caso, de Pasolini con el Partido Comunista siempre fue bastante, yo diría dolorosa. ¿Y por qué digo dolorosa? Guido Pasolini, su hermano, murió en el 44, no sé si en el 44 o el 45, pero por ahí, en un enfrentamiento entre grupos artesanos. Es decir, Guido Pasolini, que estaba en el Partido Comunista, estaba en el Partito d'Azione. El Partito d'Azione lo fundó Gobetti, un intelectual que tuvo mucha relación con Gramsci, un intelectual que murió a los 25 años, digamos, el fascismo lo llevó al punto de muerte y luego se murió él solo, algo parecido a lo que pasó con Miguel Hernández, ¿no? Que lo llevaron al punto de muerte y luego ya no necesitaron matarlo, se murió solo. Pues lo mismo le pasó a Gobetti y fundó este Partito d'Azione, un partido
claramente orientado a la izquierda, claramente de izquierdas, pero no marxista. Bueno, pues en un grupo partisano del Partito d'Azione estaba Guido Pasolini y otro grupo partisano titista, partidario de Tito, o sea, sí ligado al comunismo, lo mató. Y no fue un accidente, lo mató. Entonces Pierpaolo Pasolini acabó inscribiéndose en un partido, algunos de cuyos correligionarios de otro partido nacional, pero de la misma base, habían asesinado a su hermano. Esa es otra de las claves de Pasolini, la figura del hermano, la figura del dolor por la muerte del hermano, que inunda toda su obra, absolutamente toda su obra. En La religión de mi tiempo, el libro de poemas que han editado Ana y Diego, que se titula La religión de mi tiempo, pero reúne varios libros de Pasolini, no solo el que se titula La religión de mi tiempo. Reúne Las cenizas de Gramsci, Poesía en forma de rosa, varios libros de poesía. Pues en ese libro hay un poema de los años 60 en el que todavía se recuerda como la figura de un partisano muerto en febrero del 44. La presencia de Guido es permanente. La relación a partir del momento de la expulsión entre Pasolini y el Partido Comunista es una relación ahora sí, ahora no, ahora no, ahora sí. Pasolini cuando publica Ragazzi di Vita se lleva todo tipo de varapalos críticos por parte de la crítica de la derecha italiana. Cuando publica Una vita violenta es la izquierda afín al Partido Comunista la que le pega por todos lados, por una serie de cuestiones en las que no podemos entrar, porque Pasolini no es lukácsiano, no es lukácsiano. Si algo no es, que cuesta mucho decir que no es, Pasolini no es lukácsiano, no se cree esa... En fin, iba a calificarla, pero no la califico. No se cree lo del realismo socialista, no se lo cree, no se lo cree. Entonces, claro, le dan por todos lados justamente ahora desde la izquierda. Siempre mantiene en todo caso su relación con el partido, participa en debates acerca de marxismo y cristianismo, por ejemplo. Al final de su vida se acerca al Partido Radical. Cuando es asesinado Pasolini, el Partido Comunista no sabe qué hacer con él, no sabe qué hacer con su cadáver. Una figura que juega aquí un papel fundamental es su amigo Giuseppe Zigaina, que fue el que trasladó el cuerpo de Pasolini desde Roma a Casarsa, que se presenta en Botteghe Oscure, que es la sede del Partido Comunista en Roma, y les dice: ¿lo volete questo morto o lo do ai radicali? Entonces, ante eso, el PC organiza el rito civil en Campo dei Fiori, ¿no? Pero en el rito civil en Campo dei Fiori, según me han contado amigos que estaban allí, yo era un jovencito de 17 años, además no tenía ni idea de que luego mi vida habría ido por la italianística, pero estos amigos estaban allí, eran allí. Se oía a algunos compagni decir: ma questo froscio, o sea, este mariconazo. En fin. Lo de Umberto Eco. Vamos a ver, aquí hay un problema de base, y es que hay una generación, la generación de la llamada neovanguardia, del Grupo 63, formado por Sanguinetti, Umberto Eco, Balestrini, etc., a los que Pasolini detesta, y los detesta profundísimamente, y ellos a él. Ahí se explica todo, yo no es que le tenga ninguna poca voluntad a Eco, pero claro, como estoy atado de pies y manos por Pasolini, ¿qué vamos a hacer? Tu síndrome de Estocolmo. Bueno, muy brevemente, porque las señoras, los señores querrán descansar. Yo tengo la impresión de que no me cabe la palabra pesimismo en este trabajo de Petróleo. Creo que es un trabajo descarnado. Es otra cosa distinta al pesimismo.
Yo no creo que sea el pesimismo, creo que además tiene la cuestión de alguien que al mismo tiempo es casi un entomólogo de bichos en situación, casi podríamos decir, y en relación y en estructura, etc. Pero no me parece que sea necesariamente una ontología pesimista la que está detrás de este libro. Me parece que hay, sí, una ontología y una voluntad de algo descarnado. Pero también debo decirte que yo no creo que la teoría crítica sea pesimista. Pero me parece que aquí nos vamos a otro debate. Me parece que la teoría crítica es muy realista, que es otra cosa distinta al pesimismo. Y en todo caso te diría que si Pasolini, por lo que yo conozco de algunas de sus películas, que son varias, pero no todas, de algo de su poesía, tuviera que ponerlo en un eje dicotómico, ya sabemos que los ejes dicotómicos en el siglo XXI funcionan muy mal, ¿no? O sea, el binarismo ha muerto, sin pesimismo ninguno, pero ha muerto, ¿no? Yo te diría que más que un pesimista es un optimista deprimido, que es otra cosa. Porque si no, es decir, no me creo un pesimismo con alguien que puede tener acumulados en 50 y pocos años 18.000 folios. Envido la mayor, no me lo creo. Aquí discrepamos. Sí. Yo tampoco diría pesimismo exactamente, ¿no? Y también hablaría de realismo, exactamente. Pero me parece que el mundo que describe Pasolini es un mundo sin esperanza. Creo que no tiene esperanza, que él no tiene esperanza. Pero bueno, es decir, ahí está lo fundamental en toda esta historia es que vayamos a leer a Pasolini. Eso es lo fundamental. Y que cada uno se construya como lector y como ser humano ante ese extraordinario testimonio, afrontándolo. Pues eso, vamos a leer a Pasolini. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.